Bienvenidos a Metamorfosis con la pastora Blanquita Carías. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un espacio para profundizar en la palabra de Dios y permitir que ella transforme nuestra mente y nuestro caminar. Metamorfosis. Principios eternos para una vida renovada en un mundo que cambia. Que cada reflexión te acerque más al propósito de Dios y te impulse a vivir una verdadera metamorfosis espiritual. Que el Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente con ustedes en este podcast. Hoy vamos a ver la tercera parte del tema Transfórmate. Hemos estado hablando acerca de la renovación de nuestra mente y la importancia que es para ser transformadas, poder ser renovadas primeramente en nuestra manera de pensar. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, pero hoy estaremos hablando la renovación de nuestra mente por el Espíritu de Dios. Es muy importante, amados hermanos, que nos despojemos de una mente carnal, de una mente que está puesta en la carne, en los deseos de la carne, en los deseos pecaminosos. Es hambre que muchas veces nuestra carne demanda que la alimentemos, ¿verdad? De la manera en que en realidad no nos va a nutrir a nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos constantemente la búsqueda del Señor para que eso ocurra. Nosotros hemos sido llamados a vivir en el Espíritu y no satisfacer así los deseos de la carne. Mire qué interesante, porque este texto que acabamos de leer dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si la ponemos en la carne es muerte, pero nuestra mente, si la ponemos en la carne es muerte, pero si la ponemos en el Espíritu es vida y paz. Y es tremendo ver que en estos tiempos, si algo le falta a muchas personas, es la paz de Dios. El Señor prometió su paz hacia nosotros, sus hijos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, pero Él nos dio su paz. Es una paz muy diferente a la que el mundo ofrece. Pero ¿por qué mucho creyente en este tiempo tiene ausencia de paz? Porque su mente no está en las cosas del Señor, están más en los deseos de su carne. En el mismo contexto que hemos estado leyendo aquí en Romanos 8, también nos dice que los que viven conforme la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en la palabra vemos el ejemplo de un joven que tenía una mente renovada aún a su corta edad, y ese era el joven David, que aproximadamente a los, ¿qué sería? Unos 17 años aproximadamente tenía cuando él se enfrenta al gigante. Y es interesante ver la actitud que David tomó ante ese gigante, porque dice la palabra de Dios que el gigante Goliat por 40 días, dice que desafiaba al ejército de Israel por 40 días, mañana y tarde, todos los días desafiándolos. Y el ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl, estaban atemorizados ante las amenazas del gigante. Y eso nos puede suceder cuando oímos constantemente lo malo que está aconteciendo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, las amenazas que podemos estar viviendo de muchas maneras, ¿verdad? Ya sea en la salud, ya sea en lo económico, de muchas maneras, de seguridad. Entonces, al oír constantemente las amenazas del enemigo, puede ser que nos vamos a preocupar, pero podemos desfallecer como desfalleció un ejército
que se supone que debería de ser valiente el ejército del Señor, pero entre ellos llegó un niño, un jovencito que ni siquiera era parte de ese ejército. El padre de David, Isaí, lo envía con alimentos para sus hermanos, con provisión para sus hermanos, y él se da cuenta de las amenazas de Goliat, pero hay algo muy interesante porque David no vio el tamaño del gigante, ni siquiera lo atemorizaron sus amenazas, sino que David lo vio como un simple incircunciso que estaba desafiando al Dios de Israel. Entonces él vio al gigante, lo vio como un simple incircunciso, pero los ojos de David estaban puestos en el Dios de Israel, el Dios grande, el Dios invencible, el Dios todopoderoso. Y por eso él, con una mente muy diferente a los soldados, al ejército de Israel. Él llegó con una mente renovada porque David tenía algo muy especial, y es que era un hombre de intimidad, que en lo secreto, cuando él estaba solo con sus ovejitas, él meditaba en el Señor, él se deleitaba en la presencia del Señor. Y incluso en el lugar donde él estaba con sus ovejitas, él mismo relata que dice que él se enfrentó a osos, se enfrentó a leones, y ahí es donde él fue preparado para la batalla contra Goliat. En el Salmo 51:10, el mismo David escribe en este salmo, ya siendo aquí un adulto, él escribe: oh Dios, crea en mí un corazón puro, y tu buen espíritu renueve mi interior. David siempre supo a quién correr, y él corría en búsqueda del Espíritu de Dios. Cuando David se enfrenta con Goliat, David ya había sido ungido, era un jovencito, pero ya había sido ungido por el Espíritu, ya la unción de Dios estaba sobre él, y esa unción del Espíritu Santo le dio a él la valentía para enfrentarse contra el gigante y para poderlo derrotar en el nombre de Jesús. Y aquí en este salmo que les acabo de leer, él pide que el buen espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo, renovara su interior. Entonces hoy estamos hablando la renovación de la mente por el Espíritu de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. En la medida que nosotros, amados hermanos, busquemos la presencia de Dios y nos apartemos de darle gusto a nuestros deseos carnales y nos llenemos más del Señor, nuestros pensamientos van a cambiar y vamos a tener una mente renovada y vamos a tener pensamientos de bien, como dice Filipenses 4:8. Esta es otra manera de renovar nuestra mente, en lo que vamos a pensar, en qué invertimos el tiempo para nuestros pensamientos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo para llenar nuestros pensamientos. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, es una manera de renovar nuestra mente y llenarnos del Espíritu Santo, que nos va a llevar a pensamientos de bien. Debemos, hermanos, obligarle a nuestra alma, a nuestra mente, a renunciar a pensamientos impuros, a pensamientos de derrota, pensamientos de pecado, a pensamientos de mal, y obligarla a que piense, como dice este texto, dice en lo verdadero. Entonces, ¿quién es lo verdadero? ¿Qué es o quién es lo verdadero? Mire, la verdad es una persona y la verdad es Cristo. Entonces, nuestros pensamientos deben de irse tras el Señor. Todo lo que viene de Cristo es verdad, su palabra es verdad. Estuvimos hablando en el tema, en el podcast anterior,
del meditar en la palabra de Dios. Entonces Cristo, el verbo se hizo carne, Cristo es el verbo, es la palabra en quien debemos meditar en su verdad. Entonces meditemos en lo que es verdadero. Muchas veces el enemigo nos va a mandar dardos y obviamente él es padre de mentira y obviamente los dardos van a ser mentirosos. Entonces, si nosotros le damos lugar a las mentiras del enemigo, a esos pensamientos sucios, a esos pensamientos malos, esos pensamientos de derrota que él nos está enviando, entonces no estamos pensando en lo verdadero. Cuando ya hay un pensamiento mentiroso de parte del reino de las tinieblas, hermano, hermana, tome autoridad, disciérnalo, conózcalo, que ese pensamiento no es suyo, ese pensamiento ha sido enviado y tome autoridad y deséchelo en el nombre poderoso de Jesús y cambie la sintonía de su mente, de lo que está pensando y comience a pensar en la verdad. La verdad es lo contrario a ese pensamiento mentiroso que el enemigo le mandó. Si el enemigo le mandó a decirle no puedes, eres un inútil, un perdedor, usted piensa en la verdad. ¿Y qué dice la verdad acerca de usted? Que el Señor está con usted. Usted dígale, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, que me fortalece, porque el Señor está conmigo. Cuando el Señor está con usted y usted tiene la convicción de que el Señor está con usted va a alcanzar esos pensamientos verdaderos, de pensar en lo que es verdadero, en la verdad. De ahí sigue diciendo en lo honesto, que piense en todo lo que es honesto. Muchas veces el enemigo va a querer enviar pensamientos de lo que es deshonesto, de lo que no tiene honestidad, pero usted tiene que discernir esos pensamientos. No vienen ni de mí ni del Señor, porque son pensamientos deshonestos. Yo voy a pensar en lo honesto. De ahí dice también en todo lo que es justo debe de pensar, dice este texto. Entonces, tenemos que pensar en la justicia, en lo que es justo, que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a ser justos, a hacer justicia, a caminar y vivir con justicia. Entonces pensemos en lo que es justo. Estamos haciendo justicia en nuestro caminar. Entonces deseche todo pensamiento que venga con injusticia. Luego dice todo lo puro, pensamientos impuros se tienen que desechar en el nombre de Jesús y cambiarlos a la pureza de Dios, a la santidad de Dios, a lo que el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Luego dice todo lo amable, todo aquello que es fácil de ser amado, todo lo amable, en eso vamos a pensar, todo lo que nos trae alegría. Y luego dice todo lo que es de buen nombre. Todo, sigue diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir los pensamientos o los dardos que el enemigo nos está enviando? Cuando llevan lo contrario a todo esto que dice Filipenses 4:8. Cuando son pensamientos que en lugar de ser verdaderos, son pensamientos con mentiras del enemigo, con cosas deshonestas, con cosas injustas, cosas impuras, lo que no es amable, cosas que no son de buen nombre, que no tienen ninguna virtud, que no son dignas de que estemos pensando, que estemos maquinando en ello, o que incluso estemos especulando. Y dice, si algo digno de alabanza, entonces cuando nosotros vamos a distinguir los dardos que el enemigo nos manda con aquellas cosas que no son dignas de alabanza. Entonces vamos a pensar en lo que la palabra nos manda que pensemos. Entonces nosotros tenemos, hermanos, la autoridad en la medida que nos llenemos del Espíritu, nos sometamos a la palabra, nos sometamos al Espíritu, tenemos la autoridad para dominar nuestros pensamientos. Porque si la palabra dice en esto pensad, es porque nosotros podemos someter nuestra mente, pero no por nuestras fuerzas, sino que por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ser renovados por el Espíritu.
Otra de las cosas que yo quiero decirles es que nos concentremos en el Señor. Una manera de renovar nuestra mente es concentrarnos en el Señor. Isaías 26:3, la NTV de esta versión dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, mire, debemos concentrar nuestros pensamientos en el Señor, pero esos son los que confían en el Señor. Y confiar en el Señor, la confianza en el Señor es apoyarse en Él. Es lo que nos va a hacer estar descansados, el confiar en Él. Cuando hablamos de concentrar los pensamientos, esto significa enfocar toda la atención, toda la energía mental en una sola cosa. Es enfocarnos en una sola cosa. Entonces nos vamos a enfocar en los pensamientos que hablamos anteriormente según Filipenses 4:8, ¿verdad? En lo verdadero, en lo puro, lo justo, lo amable, en todos esos buenos pensamientos nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en el Señor. Nos vamos a enfocar en llenarnos del Señor, en meditar en el Señor. Entonces, concentrarse también en la capacidad de mantener la mente enfocada en una tarea específica o idea, evitando que divague o se disperse. Entonces, alguien que ha alcanzado la renovación de la mente ya no divaga en dos pensamientos, no tiene una doblez de alma, sino que ha alcanzado ese enfoque, ese concentrarse, como acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Concentrarse en el Señor, concentra su mente, sus pensamientos en lo divino, en las promesas del Señor, en lo que es el Señor, en la divinidad, en la santidad, en la grandeza del Señor, vive agradecido, vive enamorado del Señor. Entonces debemos de enfocar nuestra mente en el Señor, incluso nuestras metas, enfocarlas en el Señor. Entonces tengamos cuidado con los distractores, aquellos que nos roban el enfoque del Señor, los distractores que no nos permiten la búsqueda en lo íntimo al Señor, el buscar llenarnos del Espíritu Santo. Cuidado con esos distractores, todo aquello que el enemigo está usando para atraer tu atención. Tengamos cuidado porque el enemigo está usando de muchos distractores para atraer nuestra atención y que nos desenfoquemos en que nuestros pensamientos estén concentrados y perseveren en el Señor. Santiago 1:8 nos habla de el hombre de doble ánimo. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Esa es una doble alma, doble pensamiento. El de doble ánimo está vacilando entre la fe y la incredulidad. Es inconstante. El de doble ánimo no es ni frío ni caliente. Recuérdese que a la Odisea, a esta iglesia le dijeron que por no ser ni fría ni caliente, por ser tibia, iba a ser vomitada de la boca del Señor. Entonces, busquemos, hermanos, el concentrarnos en el Señor y no tener un doble ánimo, una doble alma, un doble pensamiento. Purifiquemos nuestros corazones a través de la consagración. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y dice, mire, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones para ser libres del doble ánimo, que hoy sí queremos buscar a Dios, mañana no, que hoy sí nos queremos comprometer con las cosas del Señor, mañana estamos fluctuantes que no sabemos qué hacer, pero para poder vencer ese doble ánimo, esa doblez de corazón, necesitamos purificar nuestro corazón y eso es a través de la consagración. Purifiquemos nuestro corazón. Limpiemos nuestro corazón de todo lo sucio, de todo lo vano. Y yo termino con este texto. Es también Isaías 26:3, pero la Biblia de las Américas dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Le decía al inicio de este podcast, muchos cristianos han perdido la paz, pero mire qué hermoso, dice que el de firme propósito.
es el que es guardado en perfecta paz porque él ha confiado en el Señor. Entonces, la invitación es sometámonos al Espíritu Santo, llenemos nuestra mente de los pensamientos del Señor y caminemos con firme propósito en el Señor, con firmeza, con determinación, con constancia, decididos, comprometidos con el Señor, firmes, enfocados en nuestras metas. Y nuestra meta principal debe de ser llenarnos del Espíritu Santo y vivir para agradar al Señor. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de renovación. Esto fue Metamorfosis con la pastora Blanquita Carías. Oramos que la palabra compartida en nuestro podcast de hoy renueve tu mente, fortalezca tu fe y transforme tu manera de vivir. Hasta el próximo episodio y que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre.